Hola Beauty Drivers, ¿qué tal estáis? Hoy traigo un invitado especial, es un dermatólogo en esta ocasión, especializado en dermatología estética y también en tricología. Se llama Daniel Pérez, su cuenta de Instagram es dermatodólogo y me gusta mucho el nombre porque la verdad os podéis dirigir a él para cualquier temática relacionada tanto con la piel como con el cuidado del cabello. Para aquellos que no saben, la tricología es la rama de ciencia que se encarga pues, del estudio de las funciones, anatomía del cuero cabelludo y del cabello. ¿Vale? Entonces, doctor Daniel, bienvenido a este podcast. Hola Dina, un gusto por la invitación. Genial. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa bastante. De hecho, empezamos ya la temporada aquí en España con el otoño del tema de caída capilar. Vamos a tratar tanto la caída capilar estacional como la alopecia en general. De hecho, hay unos datos estadísticos en España que preocupan un poco porque el 44,5% de los hombres sufren de alopecia. De hecho, Wow. son el número uno en el mundo de calvos, vaya, diciéndolo así en lenguaje popular. Eh, y me sorprende mucho, la verdad, porque, no sé, España siempre se asocia con una dieta mediterránea, saludable, bienestar, mucho sol, etcétera, y sorprenden un poco estos datos. Entonces sería curioso ver qué razones hay detrás, ¿no? Pero antes de ello, doctor, queríamos empezar por definir qué es la caída capilar, por qué sucede, ¿no? Normalmente nosotros en el día a día perdemos entre 50 y 150 cabellos al día, siendo esto normal. ¿A partir de qué momento nos debería de preocupar? Bueno, eso es un dato estadístico para la persona en general, pero yo si pierde más de 50 pelos por día, ya me empezaría a preocupar, porque que ya 150 es casi en un peine que se llene, ya contándolo. Normalmente nosotros hemos Ujú. visto por estudios la cantidad que son 150 pelos y es bastante. Pero la caída del pelo sufre por, o sea, esos son ciclos. Es un ciclo de crecimiento, mantenimiento y caída, que es lo que se llama anágeno, telógeno, catágeno y telógeno. Entonces, Ujú. no todo el pelo está en el mismo ciclo. Nosotros podemos tener una fase aquí y otra fase aquí. Porque cuando somos bebés, muchas veces que nos crece pelo aquí y acá atrás no tenemos nada. Ok. Entonces, por eso el pelo siempre se mantiene en diferentes fases. Entonces, yo siempre le explico al paciente para que entienda, ya que la caída capilar es un tema muy cultural y muy de autoestima. Entonces, hay que explicarle todo el paciente cómo van. La fase de crecimiento puede durarte hasta 6 años, de 1 a 6 años, el pelo creciéndote, creciéndote, creciéndote. Y eso es lo que va a determinar el largo. Entonces el largo te lo determina tu genética. La genética maneja entonces el largo. Si tú vas a tener un cabello de 15, 20, 30 centímetros, como hemos visto esos pelos de la India, por ejemplo, o si tu pelo solamente va a crecer 10 centímetros, lamentablemente ya la termina la genética. Entonces el pelo crece hasta por esos 6 años. Se estima que 1 centímetro de manera mensual o sea, Ok. del total. Ujú. Entonces, ya después de esa fase entra la fase catágena. Catágena es la fase como de mantenimiento, que el pelo se suelta el bulbo, pero se mantiene ahí, que te lo jalas y no te lo arrancas, pero se mantiene ahí, pero no va a crecer más. Y ya entonces la fase telogénica es cuando ya el pelo se despega de la porción distal de la piel y ya entonces con peinarte, con lavarte, se te va a salir como quiera. O sea, ya ese pelo sí va a salir. Entonces el pelo que se termina que sale por caída normal. Ok, de acuerdo. Tiene sentido esto que decimos, que en las estaciones de cambio, sobre todo en los climas que tienen 4 estaciones, ¿no? En otoño y en primavera, puede ser que se nos caiga más el cabello. ¿Y por qué sucede eso? Porque realmente el cambio de clima no parece asociado inherentemente, ¿no? Con una caída capilar. No sé si nos bajan las defensas o qué es lo que nos pasa. Bueno, las caídas que se han determinado que tienen que ver con el clima son las caídas de verano, porque el cuero cabelludo sufre muchas radiaciones ultravioleta, entonces Ujú. se irrita y así mismo entonces hace un switch o sea, cambia las fases del pelo, cambia la fase de crecimiento a la fase de caída. Entonces se llama lo que llama un efluvio telogénico primaveral, porque ya pasa entonces de verano a primavera o de verano a allá a otoño sería. Exacto. Pero eso Ok, es por cuestión de radiación y del maltrato vale. con la luz ultravioleta.
Claro, por las agresiones al final del verano. También aquí la gente va mucho a la piscina, no sé si el cloro también reseca el cuero cabelludo y eso puede afectar, ¿no? Y al final... Quizás, o sea, el mm, cloro lo que más daña es la fibra capilar, porque todos ujú, esos químicos fuertes van rompiendo las cutículas. exacto. Perfecto. Vale, y en este caso, sabiendo que esto sucede, no a todo el mundo le afecta por igual, em, qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Porque el primer tratamiento quizá aquí sería pues tomar suplementos orales, ¿vale? De vitaminas del grupo B, bueno, y otros ingredientes que ayudan a reforzar ese cabello debilitado o aplicación de cosméticos tópicos, como pueden ser pues lociones, también se utilizan champús, ampollas y demás. ¿Funcionan realmente? Sí, claro. Lo primero es determinar la causa base de la alopecia, porque las alopecias son diversas. O sea, la alopecia autoinmune, como la alopecia areata, el líquen planopilar, la enfermedad también que es por neutrófilos, pues está la caída del efluvio telógeno crónico, que es cuando la caída normal se excede por 6 meses de caída así extrema. También está entonces la alopecia androgenética, que es ya genética que normalmente está más en los hombres, pero en las mujeres ahora estoy viendo bastante también que tiene que ver con un tema de hormonas. Ujú. Entonces, determinando la base de la alopecia es que vamos a centrar el tratamiento. Por ejemplo, este que es, digamos, la caída estival, la caída por el verano, se puede mejorar muchísimo si utilizamos protectores de fibra capilar y protectores solares de pelo. Porque al Ajá. inhibir el sol en la fibra capilar, también entonces no va a inhibir el sol en el cuero cabelludo. Ok, qué interesante. Sí, sí, aquí también existen este tipo de productos, pero las personas generalmente lo asocian a algo más estético y no tanto de salud capilar, así que me parece interesante. ¿Hay algunos ingredientes que en tu experiencia hayas visto que funcionan mejor dentro de lo que sería un cosmético? No me estoy refiriendo a fármacos, sino, pues, no sé, ¿confías en las vitaminas B o qué ingredientes te parecen interesantes? Mira, sí, claro, yo soy muy de suplementos. Normalmente yo lo que hago, estoy haciendo un manejo se llama dermatología integrativa, en la cual Ok. manejamos fármacos y suplementos. Y en los suplementos encuentran las vitaminas y minerales. Porque muchas personas tienen ahora mismo la fobia a los medicamentos. Entonces estoy buscando ingredientes naturales que tengan parecida forma de acción, pero que me ataquen a la base. Aclarándole al paciente que no va a ser la misma intensidad. Por ejemplo, digamos, el dutasteride o finasteride, vía oral. Como está el tan temido efecto postfinasteride para los hombres, yo lo que hago muchas veces se maneja con sopalito también o con aceite de calabaza también, Muy bien. vía oral. Entonces, y ya como no lo quiero de manera sistémica, también se les puede recomendar por mesoterapia, que significa inyectar en el cuero cabelludo el químico. ¿Para qué? Para que se quede como que localizado el efecto y no pase el sistema. O sea, dependiendo cómo se maneje tu dermatólogo, te va a dar opciones, porque lo importante es inhibir el impulso del cuerpo a la caída capilar, que en este caso es la hormona. Entonces, es como que mantener la hormona en esa parte inactiva. Ujú. Ok, muy interesante. Claro, en este caso entiendo que sí o sí hay que pasar por el médico para que te recete este tipo de tratamientos integrativos que me suenan muy interesantes. Pero imagínate una persona que, bueno, normalmente no se le cae el cabello, pero sea porque está pasando por una situación de estrés emocional o psicológico o por esta caída estacional, pues se le cae un poquito más el cabello de lo normal, ¿no? Y acude a la farmacia, pues obviamente le van a dar lo primero cosméticos. Entonces entiendo que el sopalmito es interesante en este caso, ¿no? Como, Ujú. como ingrediente. Aceite de calabaza también es muy antioxidante, ¿no? Y las vitaminas del grupo B, aquí es un clásico, al menos en España. Sí, Sí, el porque por zinc, ejemplo bueno. aquí, sí, la vitamina, perdona Dina, la vitamina B yo no suelo indicarlas mucho, a menos que no vea un déficit. ¿Por qué? Porque nuestro microbioma fabrica de por sí la mayoría del complejo. Entonces, un exceso, por ejemplo, la vitamina B6, la B12, que la B6 es bueno, la B6, B12 y esas dos dan una reacción uniforme. Entonces, los pacientes por querer mejorar vienen Ah, entonces con un acné agregado a ostras, la caída del pelo. ok, qué Y la interesante. biotina.
Y la biotina también entonces me da cambios en las analíticas. Si la paciente, por ejemplo, se hace un examen de tiroides, no puede tomar biotina por una semana porque no me da resultados reales. Wow, súper interesante, la verdad no lo sabía. Es verdad que muchas veces las vitaminas las vemos como algo inofensivo, es decir, que es algo bueno, ¿no? Lo asociamos con algo bueno, pero algo bueno en exceso tampoco es bueno, ¿no? Ni las Claro. carencias ni tampoco lo que está en exceso. Ok, luego, en el caso de las mujeres, Daniel, las embarazadas es bastante común que sufran una caída capilar, sobre todo postpartum. Lo que se llama El posparto. efluvio postparto, exacto, que tiene un nombre un poco complicado. ¿Es normal que esto suceda? ¿Sucede a todas las mujeres o no tiene por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Hay un tema hormonal puramente o hay algo más? Sí, por eso es que me encanta la medicina, porque la medicina nada es al 100%, nada, ningún paciente va a terminar haciendo lo mismo. Lo más frecuente es que sí sea porque es un aumento de estrógenos que tienen las mujeres durante el embarazo. Entonces el estrógeno ayuda a mantener la fase de crecimiento anágena, mantiene todo ese pelo en crecimiento largo. Las mujeres, o sea, yo creo que el mayor punto de vida de crecimiento capilar en las mujeres es el embarazo, por esa presencia de estrógenos. Entonces, inmediatamente vienen y hacen el parto la prolactina y la oxitocina, que la prolactina es la que permite que amamanten, va entonces a tumbar los niveles estrogénicos, haciendo ese switch severo de todos los pelos en crecimiento anágenos a la fase telógena. Entonces, un switch normalmente se ve más en esta parte de aquí, en la parte temporal, temporoparietal, en estos dos laditos aquí. Conozco pacientes que le ha dado, por ejemplo, yo tengo un hijo, a mi esposa le dio, pero de una vez yo empecé con suplementos específicos y muchos antes que se pueden tomar. Pero yo tengo, por ejemplo, compañeros de trabajo que han parido, o sea, han tenido su parto y el pelo les siguió igual. Entonces, en un por ciento alto sí lo tienen. Ok, ok. Y en esos casos entiendo que el tratamiento de primera línea sería suplemento, ¿no? Porque además una mujer embarazada que está en periodo de lactancia también tiene ciertas restricciones, ¿no? De cosas que puede tomar. Claro, claro, ni minoxidil, o sea, no pueden ponerte minoxidil porque todo se absorbe. Entonces, también tuvimos un caso de una señora que ponía minoxidil y el bebecito llegó con hipertricosis, o Peludo. sea, Ostras. ajá, peludito, con todo el pelo, el que está por Sí, arribita, así, sí. pero largo. Como que bueno, Ay, lo está absorbiendo mi señora. ay, ay, ay. Y bueno, es revertible, ¿no? Supongo, espero. Sí, Pobre sí, bebé. el efecto de minoxidil inmediatamente se lo deja de poner, cae. Vale, vale. De acuerdo. ¿Los suplementos tienen algo específico versus los que administraríamos en alguien con una caída estacional? En el caso de la mujer embarazada. Del efluvio, sí. Yo en una mujer embarazada pondría mucho hierro porque se pierden muchas unidades de hierro y hierro es esencial en el pelo. O sea, ni siquiera tienes que tener anemia para que se te caiga el pelo. Los niveles del, digamos, almacenaje del depósito de hierro, que son la ferritina, aunque estén normales, que digamos, lo normal es de 30 a 150, ya por debajo de 40 me va a mostrar una caída de pelo. Entonces, Ok. antes lo ideal, o sea, lo ideal no es lo mismo que lo que se puede, pero lo ideal es que ante una caída del pelo que te preocupe es hacer análisis de sangre, Ujú. porque el pelo Ok. es muy sensible a todo, a la tiroides, al déficit, o sea, de vitamina D, está asociado Ok. también. Ujú. Entonces, sí, lo ideal es Entonces, eso. vale, ¿tiene sentido hacer un tratamiento preventivo? O sea, sabiendo que puede ocurrir eso, lo que comentas, ¿no? Pues hacer una analítica, quizá previo a parir, ver cómo estás y ahí ya tomar la decisión de suplementarte, quizás si estás por debajo en algunos valores. Sí, O no yo lo podemos haría, o evitarlo, sea, ¿sí, no? para mi próximo hijo yo lo voy a hacer. Yo como que noveno mes, ok, vamos a empezar ahí suplementos que yo sepa que no va a afectar. Vale. Y aparte de los suplementos que compramos en la farmacia, en la alimentación podemos hacer también algunos ajustes, ¿no? Entiendo, eso también, ¿no? La biodisponibilidad de los minerales y de las vitaminas en la dieta también es mayor, entonces tiene sentido tener una dieta equilibrada también. Claro, en verdad, la dieta es lo básico. Uno habla de suplementos es porque muy pocas personas alcanzan los niveles
de vitaminas, minerales esenciales por la comida. Ok. Entonces, aunque coman muy bien, muchas veces hasta los tomates, el col, todo eso que tienen no trae la suficiente cantidad como se supone que está en la Nutritional Facts, que te diga Ujú, como que, ok, tú te vas a comer un tomate y vas a tener vitamina A y el licopeno específico, ¿no? Entonces, ujú. normalmente, ya lamentablemente estamos como que en la necesidad de suplementarnos. Vale, sí, es cierto. Y además hoy en día tampoco tenemos mucho control sobre el origen de ciertos alimentos, de cómo han sido procesados o bueno. em, no es lo mismo una agricultura orgánica que una agricultura en masa, ¿no? Entonces eso afecta también. Claro. Vale, entonces, ¿en qué punto deberíamos de preocuparnos por el tema de la alopecia? Es decir, ¿en qué nos fijaríamos? Nosotros como pacientes, igual hay gente que se impacienta muy rápido y otra gente que se espera demasiado. Entonces, ¿en qué punto deberíamos de ir al médico? ¿En qué nos deberíamos de fijar? Mira, por ejemplo, caídas específicas. Si se te cae una porción de pelo, como en forma de parche, sería bueno que fueras de una vez. También si eres mujer, si te vas haciendo la cola y vas viendo que el grosor de tu cola no es el mismo que el de antes. También si te pica la cabeza mucho constantemente, que no necesariamente sea caspa, o tienes sensibilidad en el cuero cabelludo más la caída, nos puede hablar de enfermedades autoinmunes, que hasta el lupus puede dar ese tipo de caída con sensibilidad. Ujú. Y entonces también en los hombres que desde que vean una pequeña entrada actúen, porque es mejor trabajar cuando tienes el pelo sin tanta caída que cuando ya se cae. Cuando ya se cae, o sea, ya eso es mantenimiento y pensar en un trasplante más adelante, porque no vas a poder, digamos, revivir una gran cantidad. Vas a poder mejorar el aspecto y el grosor de los que tienes, pero no revivir muchísimos de los que se te han ido. Ok, entonces cuanto antes actuamos, siempre mejor. Em, una curiosidad que tengo, ¿vale? En el caso de la alopecia en los hombres es bastante común y sorprende un poco las zonas, ¿no? En donde se cae el cabello. Porque así como decías que en las mujeres es en la zona temporal, justamente en el hombre parece que en la zona temporal se queda el pelo, ¿no? Y se hace toda esa parte de coronilla, ¿no? Y la entrada. ¿Eso tiene alguna explicación por qué sucede? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí, la caída que se menciona más frecuente en los hombres es en el área temporoparietial y en el vértex, aquí arribita, que se van juntando. Y eso tiene que ver mucho con lo que le decía ahorita, que la última zona donde crece el pelo es en la zona atrás, la occipital. Entonces, al ser la última zona donde crece el pelo, se le llama la zona segura, porque es la última zona donde afecta o no tiene receptores para esa hormona, que es la dihidrotestosterona, DHT. Ujú. Ok. Vale, en el caso de los hombres, cuando se les cae el cabello en esa zona, entiendo que la preocupación como dermatólogo, ¿no? Aparte de tratar esa caída capilar, también es la protección solar, ¿no? Porque ese cuero cabelludo está completamente desprotegido. Exacto. Y la primera zona donde refleja el sol ahí, por ejemplo, yo también, yo como también soy cirujano dermatólogo, entonces expresamos casos oncológicos y en el cuero cabelludo es muy frecuente en pacientes así del fototipo de ustedes. Aquí normalmente se manejan fototipos oscuros, 3 4 que no, hasta 5 que no hay tanto del cuero cabelludo, pero pacientes que se operan el cuero cabelludo, toditos son así como de la raza de ustedes, tipo uno o 2. Así. Y tienen con muchísimos inicios de cáncer o ya cáncer establecidos ahí. Sí, de hecho las queratosis actínicas aquí en España, vamos, triunfan. Con Exactamente. tanta alopecia, como te contaba, es muy común, ¿no? Esas manchitas que aparecen en el cuero cabelludo. Como dermatólogo, ¿qué recomendarías? Aparte de protectores solares, entiendo que, bueno, el utilizar algún, no sé, algo que te cubra la cabeza, ¿no? También puede ayudar a prevenir ese daño solar. Sí, para ya este tipo de calvicie, sí, o sea, lo ideal siempre los filtros físicos, o sea, gorras específicas para este tipo, porque ya mucha gente también está con la fobia de los protectores solares, que tienen protectores solares, tienen, ¿cómo llaman esto? Hormonales, bueno, Em, pero tiene ingredientes que afectan la unión hormonal o tienen disruptores químicos, endocrinos. tienen disruptores endocrinos, exacto.
Entonces, ante esta fobia, yo siempre me voy por la primera recomendación, que es la parte física, ande en la sombrita, no salga a las 12 del día, 1 del día, el sol de tarde o de mañana, y ya entonces Mm, después filtros físicos, que ya hay muchos filtros físicos minerales que no dejan la mancha blanca, blanco. y ya entonces después, si no te importan los químicos. Ok, sí, es cierto que últimamente la industria cosmética avanzó muchísimo y hay filtros minerales que son más cosméticos, ¿no? Porque tenían ese inconveniente de dejar todo blanco. Claro. Entonces, bueno, máxima precaución para estos hombres, sobre todo si trabajan en exteriores, ¿no? Me estoy pensando en personas que trabajan en construcción o, bueno, al aire libre en general. Aquí en España hay mucho sol, todo el año, realmente, no solamente en verano, sino todo el año hay bastante sol. Vale. En el caso del hombre, Daniel, ¿a partir de qué edad, en tu experiencia, suele aparecer esta alopecia androgenética? Porque muchas veces en la mente de los consumidores lo asocian con alguien más mayor, pero en verdad a edades bastante jóvenes aparecen, ¿no? También los primeros síntomas. Claro, yo por ejemplo la semana pasada ya le indiqué un tratamiento de mesoterapia a un niño de 21 años que se está quedando calvo con 21 años ya. Entonces depende mucho de la sensibilidad a la testosterona que tienen las personas, porque no es por tener mucha testosterona, es porque usted es sensible a la misma cantidad de testosterona que otra persona. Yo desde que veo signos de alopecia androgenética se lo voy diciendo, mira, estás teniendo ese tipo de caída. Si no actuamos a tiempo, va a ser más difícil después tener esta densidad que tienes. Pero de los 21 años yo he tenido pacientes y se ha descrito desde los 18 años. Yo, por ejemplo, llevo tratamiento desde hace 2 años porque ya en mi familia, para mi edad, que son 34 años, ya son calvos. Entonces yo empecé hace 2 años mi terapia y normal, tranquilo, no he tenido Muy efectos bien. secundarios, se ha mantenido. Entonces yo soy un vivo ejemplo de que con la prevención evito el trasplante y me mantengo, porque el trasplante tampoco es la cura. El trasplante te mejora en el momento, pero el pelo trasplantado hay que seguirlo trabajando. Totalmente. De hecho, bueno, tenemos un ejemplo famoso, ¿no? A Rafa Nadal, el gran Ajá. tenista, que yo soy súper fan. Y él se ha hecho trasplantes en 2 ocasiones y se le ha vuelto a caer el cabello. Entonces, claro, es lo que dices tú, ¿no? ¿Y qué tipo de mantenimiento, por curiosidad, qué tipo de mantenimiento se requiere? Un tratamiento medicamentoso o de qué tipo? Sí, igual que la presión androgenética, por ejemplo, lo básico es un antiandrogénico, ya sea finasteride o dutasteride, ya sea vía oral o inyectado, que al final siempre es mejor vía oral. Hay más dosis de mantenimiento. Y el minoxidil, que el minoxidil aquí también es vía oral, y entonces manejamos dependiendo de la dosis, eso es lo básico. Ya después de ahí los antioxidantes, vitaminas para mantener los niveles óptimos, porque yo le explico mucho al paciente, el cuerpo es como una fábrica. Si tú quieres pelo, piel y uñas bonitas, tienes que tener sobreproducción, porque son órganos no esenciales. O sea, si tú tienes, por Exacto. ejemplo, zinc y tu hígado necesita zinc, el zinc vaya al hígado y no al pelo. Entonces tienes que tener una producción Ujú. moderada alta de estos niveles, no extremadamente, pero moderada alta, para tener y para potenciar estos efectos en el pelo, piel y uñas. Ujú. Súper interesante lo que comentas y me acabo de acordar una cosa que leí en un libro de una dermatóloga que explicaba el tema del estrés, ¿no? El estrés desencadena todo este sistema, ¿no? De lucha-huida y marca, pues, sube muchísimo el cortisol en tu cuerpo y decía que lo primero de lo que se deshace tu cuerpo es de lo que no necesita, que es justamente pues el cabello, las uñas, ¿no? Que se Ujú. estropean y todas las demás funciones se aceleran para generar esa huida, que es algo como muy de supervivencia, ¿no? Y de la biología humana, pero me pareció súper interesante porque es cierto, dentro de lo que cabe son importantes, obviamente, tienen su función también, ¿no? De protegernos y demás, pero no es de lo más vital, ¿no? De nuestra No, existencia. exacto. Sí. Y vale, volviendo al chico joven, ¿vale? Del 21 años. Imaginemos que pues tenemos este paciente, tú le has descubierto la fase incipiente de una alopecia androgenética. ¿Es revertible esta patología? Es decir, ¿podemos dar esperanza a un chico de 21 años que nos esté viendo o escuchando y que sufre de esto? Sí, claro que sí. O sea, lo más importante es
la palabra del especialista que le diga. O sea, nunca se puede condenar a un paciente a decirte, no, ya estás jodido. No, lo primero es decirle, hay opciones. Ya depende de su disciplina, porque ya tu genética te está diciendo que vas a sufrir de esto ahora. ¿Qué hay sobre alrededor? ¿Qué hay sobre la epigenética? ¿Qué características están en el ADN que está haciendo que lo muestres de manera tan temprana? Contaminación, ya el estrés, como dice, el estrés externo, el estrés metabólico, puede ser algún tipo de alimentación también. Entonces, hay esperanza. Lo que hay es que evaluarte bien y saberte la guía por dónde vamos a actuar. Ok. Y cuando decimos actuar, ¿es algo espontáneo y momentáneo o es algo para toda la vida porque esta es tu genética y no podemos luchar en contra? Entonces, ¿estamos hablando de tratamiento crónico? Sí, es tratamiento crónico porque si están tus genes, pero yo lo que le digo a las personas, que no piensen que es que solamente la caída del pelo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, tu caída del pelo no es simplemente caída del pelo. Tu caída del pelo se asocia también a una hiperplasia prostática, de hiperplasia de próstata. Ujú. Entonces, porque es el mismo receptor de dihidrotestosterona. Entonces, no simplemente se te cae el pelo, te puede dar un cáncer de próstata también de manera temprana. Entonces, tu cuerpo no solamente te está diciendo, el pelo se me va a caer, no. Voy a sufrir de enfermedades de manera más temprana en otras partes del cuerpo, que no solamente es el pelo. Igual con las mujeres que tienen alopecia androgenética. No solamente se te va a adelgazar el pelo, también más adelante te puede dar hiperplasia endometrial, te puede dar, ¿cómo te digo?, nódulos y quistes en la tiroides o una mastopatía fibroquística en las mamas, porque es una enfermedad inflamatoria leve, silente, que está dando esta inflamación de manera en diferentes lados. Ostras, ok. ¿Y a la mujer le darías el mismo tratamiento o difiere un poco, entiendo, por un tema hormonal, ¿no? Por ejemplo, la finasteride creo que no se receta a las No, mujeres, ¿no? Sobre todo si están en etapa fértil, me consta que no, porque no, puede tener, exacto. ¿no?, efectos teratogénicos o como se llaman. Em, No, son tú- efectos en la disminución de la feto. Entonces puede haber una feminización del mismo. ah, ok, de acuerdo. Entonces se usa Vale. espironolactona, bicalutamida. Muy bien. Que estos también son medicamentos que se suelen recetar en el caso de síndrome de ovario poliquístico, que entiendo Exacto. que es otra afección hormonal de la mujer que puede desencadenar esa caída capilar, ¿verdad? Sí, mayormente es esa. Vale, y en el caso de la mujer, el tratamiento también sería crónico, en este caso. Sí, claro. O sea, yo Vale. también modifico estilo de vida. Porque no le digo, no es que tú vas a tomar esa pastilla todo el tiempo, es que tú tienes que mejorar tu alimentación, tienes que mejorar en el ejercicio, porque se ha demostrado que una mujer que maneje más del 25% de masa grasa, o sea, si tiene más masa grasa que músculo, en algún momento va a metabolizar testosterona por esas áreas también. Entonces, al final es tu burbuja, todos los cambios que hay que hacer. Claro, un estilo de vida saludable es recomendable para todo el mundo, pero más aún entiendo en este caso bueno, enfermedades con una raíz genética y hormonal, que es importante pues revertir o al menos mantener a raya, ¿no? Porque revertir del todo con una poción mágica pues no es posible a día de hoy, No, no es posible. Y que de la, y que momento. la, y que el concepto de saludable no es igual para todo el mundo. Porque hay pacientes que el brócoli les hace bien y hay pacientes que el brócoli los inflama. Entonces, lo de saludable hay que tomarlo con pinzas para diferentes personas. Por ejemplo, yo a algunas personas le puedo recomendar sauna, a otras personas no le puedo recomendar sauna. A una persona le recomiendo ejercicios de fuerza tantos días por semana, a otros otro poquito, porque es el individuo. El individuo se maneja muy específico. Wow, qué lujo de dermatólogo eres, Daniel. Es que no me imagino, ¿sabes? Que vayas al dermatólogo y que te recete pues los medicamentos, los tratamientos cosméticos, también el tema de estilo de vida. Muchas veces, por falta de tiempo o, bueno, quizá de especialización en algunos casos, pues al paciente se le receta algo y sale por la puerta y chao, ¿no? Entonces entiendo que tú les Exacto. das más indicaciones, más holístico, ¿no? Al final el tratamiento. Exacto. Y además que también este año terminé un diplomado de psicodermatología en la cual se asocian las enfermedades de la mente con el cuerpo, que o sea, en la mayoría, si comienzan en la mente, terminan en la piel, o comienzan en la piel y terminan Siempre. en la mente, porque estas caídas del pelo generan mucha ansiedad, generan Mm. depresión. O sea, yo he tenido pacientes de verdad que van con
bolsitas Ziploc de cada 15 días que caía capilar y se les ve la angustia. Entonces, muchas Ujú. veces, si no rompemos ese ciclo de ansiedad, cortisol, podemos dar cualquier tipo de medicación y si no cortamos eso, el pelo, el cuero cabelludo no va a responder. Ya, buenísimo y muy interesante esta parte de la psicodermatología, la verdad, y justamente enlaza con una pregunta que te quería hacer, hablando del impacto emocional en estos pacientes, porque no estamos hablando solamente de algo estético, sino pues de un impacto a nivel autoestima y de ansiedad, ¿no? De problemas mentales al final que nos acompañan el día a día. Y entiendo que tanto en el hombre como en la mujer sucede esto, pero creo, me atrevo a decir que en la mujer es algo todavía más escandaloso porque no estamos tan acostumbrados quizá a ver una mujer con calvicie por la calle, más acostumbrados con los hombres, porque culturalmente o socialmente como que estamos más acostumbrados, ¿no? No quiero minimizar el impacto que tiene en el hombre en absoluto, pero claro, ¿cómo acompañas a estos pacientes de este punto de vista? ¿Les recomiendas meditar, hacer yoga o no sé? ¿Qué recomendaciones das? Sí, claro, yo normalmente en la primera consulta no, pero más adelante siempre tengo una ayuda con un psicólogo también para ayudarles en esa parte de aceptar las cosas, porque para trabajar hay que aceptarlas. Entonces, hay un libro que se llama Mi maestra en la enfermedad, que es de una paciente que sufrió de cáncer y al final el cáncer mismo le enseñó a mejorar su estilo de vida. Fue sobreviviente, pero ya a partir de ahí aprendió muchísimas cosas. Entonces yo le digo a los pacientes, mira, normalmente las enfermedades nos vienen a enseñar cosas. ¿Qué? O sea, a tomar la vida más suave, muy fácil decirlo, pero cómo tomamos la vida suave. Yo, por ejemplo, en mi Instagram suelo hablar mucho de temas psicológicos, de yo hago yoga, yo medito, entonces hago ejercicios también, salgo con mi hijo al parque, entonces son de las pequeñas cosas que uno le enseña al paciente que uno hace que no te cargan, simplemente son ayuda. Hago hurting, no sé si ya conocen lo que es grounding, también caminar Ah, sí, descalzo en la hierba. Ese tipo sí. de cosas al final aunque muchos lo llamen pseudociencia, yo menos mal tengo mi base científica porque yo me hice médico con honores, luego hice dermatología, luego cirugía dermatológica. Tengo mis estudios en la cabeza con la cual una persona que sea muy científico me venga a decir como que no, nada de eso sirve. Yo no le cierro nunca la puerta a un tratamiento porque un paciente puede mejorar con eso, entonces no le puedo cerrar esa ventanita, esa esperanza que tiene. Entonces, lo primero con el paciente de manera emocional es ayudarlo, es como que escucharlo, lo primero, escuchar, no simplemente tratamiento, no tengo que escucharte, tengo que ver por dónde es que te está afectando todo. Porque probablemente puede ser todo esto, la caída del pelo y ansiedad, hasta tú puedes tener una alteración en tu microbioma intestinal que está asociado que puede causar depresión y la depresión caída de pelo. Entonces también te trabajo por esa área, te sufres de diarrea o estreñimiento. Entonces también estoy manejando como que, ok, por ahí pudo haber una vía de inflamación que no estamos trabajando, entonces ahora vamos por ahí. Entonces ese Ujú. acompañamiento y esa escucha es muy importante para el médico, porque el médico, o sea, culturalmente, en mi cultura, el médico era después de Dios, en la época de los taínos, o sea, él tenía el mensaje de Dios, entonces él es el que te podía decir, de esto te vas a morir o de esto te vas a sanar. Y ya las personas, lo que le diga a esa persona, ya lo tienen ahí. Él me dijo esto, era el que sabe, así que eso es lo que va a pasar. Ujú. Sí, sí, sí. A ver, este concepto de medicina integrativa, la verdad es que me encanta porque es cierto, muchas veces la medicina tradicional, ¿no? Trata la consecuencia, ¿vale? Lo evidente, la Ujú. consecuencia, se hace un diagnóstico. En la medicina tradicional china muchas veces se habla más del origen, ¿no? Tiene esta parte más espiritual oriental que tú veo que también de alguna manera la integras investigando más allá de lo que ves, ¿no? Porque lo que comentas es muy cierto. El eje intestino-piel está muy ligado también en enfermedades inflamatorias como el acné y otras, la psoriasis y demás. Y de hecho, yo en mi propia piel, por ejemplo, después de unos años de estrés sostenido en el trabajo, he tenido pues una dermatitis de repente que ahora pues la tengo crónica, es una dermatitis seborreica, ¿no? Entonces lo que dices tú, que la mente y la piel están muy conectados, es así. Y yo lo aprendí y también me lo tomé como una lección, lo que comentabas de, oye, esto quizá apareció en mi vida para darme un toque de atención y decir, oye, para un poco, desacelera un poco, ¿sabes? Exacto.
y hazle caso a tu cuerpo. Y desde Que entonces, sí, pues bueno, sí, lo mantengo sí, a raya, vaya. claro que si no la borreica, después es un infarto. O sea, es así, el cuerpo te va avisando de manera leve. Te comienzo con Exacto, dermatitis progresivo. seborreica, pero te puede terminar en un accidente cerebrovascular por el mismo estrés. Totalmente. Así que hay que cuidarse. Por último, Daniel, en todo lo que has probado tú hasta ahora, en todos los congresos que has ido, y porque sé que te estás formando constantemente y te encanta lo que haces, dime un top 3 de tratamientos que no solamente funcionan, sino que, no sé, meterías la mano en el fuego que funcionarían en el caso de la alopecia. Claro, no, top uno minoxidil. O sea, el minoxidil, un hallazgo por hipertensión que terminó siendo el gold estándar para las caídas capilares, en la mayoría porque me mantiene el pelo en crecimiento. Ujú. El número dos, me gusta, vamos a ver así, probado, también la mesoterapia. Me gusta mucho aplicar el efecto de la mesoterapia, ya sea oligoelementos que pongamos o sea un tratamiento específico, pero el tratamiento por microagujas en la cabeza es Vale. fabuloso. Eso es como que un número dos que el paciente siempre tiene que llevar, o ya sea trimestral o semestral, pero hasta plasma rico, pero eso ayuda muchísimo también. Eso iba a Y preguntar. ya Mm. exacto, y ya de tercero, pues sí, los suplementos. Ya los suplementos entonces me van a venir a mostrar el árbol de lo de donde yo puedo intervenir al paciente. Pues yo voy a poner suplementos antiandrogénicos, suplementos de crecimiento del pelo o los mismos probióticos que caen en la clasificación de suplementos. Ok, fantástico. Mil, mil, mil gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Solo te preguntaré dos cosillas más, ¿vale? Que reservé así como dudas que pueden surgir a la gente, ¿no? Cuando utilizan minoxidil, mucha gente tiene en mente que es pan para hoy, hambre para mañana. Me explico. Como que de repente pues les crece el pelo, pero luego fomenta una caída repentina. Entonces la gente tiene mucho miedo de este efecto o del efecto que le crezca el pelo donde no toca, ¿no? Que Ah, tengas, bueno, por ejemplo, en el caso de la mujer en la cara o en el hombre la espalda, bueno, los brazos y demás. claro, por ejemplo, yo tengo la opción de que en los hombres, si es vía oral, suele haber entonces, no trata de llegar a la dosis mínima para que haya crecimiento localizado y no sistémico. Pero a mí me pasó que empezó a crecer el pelo en la espalda, entonces yo láser, entonces ya yo me hago láser y ya de manera anual. Así que salgo de un efecto y quito el otro efecto secundario. En las Mm. mujeres, perdón, de manera general, puede haber un efecto de caída el primer mes que se llama el shedding. El shedding ocurre porque hay un switch de los pelos que van a crecer ahora con el minoxidil y los pelos que estaban anteriormente en fase telogénica se caen. Entonces, este efecto puede pasar, pero es revertible. Y si existen pelos que se vuelven dependientes al minoxidil, pero no son el 100%, así que la gente que no crea que va a volver al inicio del tratamiento si deja de tomar el minoxidil, no, el minoxidil te impulsa, digamos un 60-70%, y la otra pelo que le acompaña no es dependiente del minoxidil. Vale, ¿Y vale, cuál de fue la otra acuerdo. preguntita que me hiciste? Sí, bueno, eso, ¿no? De que les crece pelo en otras partes, pero bueno, creo que Ah, ya respondiste. sí, yo, em, yo tengo una paciente que me dice, a mí me está creciendo pelo aquí en la frente, pero yo me lo afeito, yo estoy contenta con mi pelo ahora mismito, no me lo quite, no me lo quite. Yo, "Oh, bueno." Qué bueno. Sí, al final hay que aceptar, ¿no? Pues oye, sí, es un medicamento, tiene efectos secundarios, pero la parte buena es que está cumpliendo con lo que tú estás persiguiendo, ¿no? Y que hay opciones para contrarrestar esos efectos no deseados, ¿no? De, Claro. de ese pelo que crece en exceso. Ah, y otra pregunta que te quería hacer, como estamos hablando del tema hormonal, ¿es común en los pacientes que tienen alopecia que también se acompañe a veces de acné, como es algo androgenético? Sí, Es 100%. Normalmente está muy ligado a un síndrome que se llama Saja, que la Saja es seborrea, porque la seborrea tiene que ver mucho con la grasa, porque son de la malacesia que se afecta de la grasita. Entonces, van a tener seborrea, pueden tener alopecia, pueden tener hiperhidrosis, o sea, mucha sudoración o hirsutismo, que es crecimiento de pelo en áreas que no son frecuentes en las mujeres, mentón, barbita, areola, pecho, y el acné. Entonces, esos son todos son síntomas de hiperandrogenismo o presencia de testosterona anómala en el sistema.
Wow, cuántas cosas, es que es increíble lo que puede hacer, ¿verdad? Una hormona, todas las consecuencias que puede tener en nuestro cuerpo, incluso en tema de sudoración, que es algo, bueno, muy, no sé, que no se Exacto, nos pasaría por la cabeza. exactamente, pero se asocia. Vale, fenomenal, Daniel. Pues nada, muchísimas gracias por tu presencia y por contarnos tantas cosas interesantes. Seguidlo en Instagram, de nuevo, dermatodólogo. Luego os lo dejaré en descripción igualmente. Y bueno, quién sabe, igual te tenemos aquí para hablar de otros temas. Claro que Muchas sí. O gracias. sea, como son bastante lo que uno tiene que hablar, que no solamente cree que el dermatólogo solamente sabe de piel, no. Un buen dermatólogo tiene que saber de todo porque todo da efecto en la piel. También Claro. agradecerte porque yo hice parte de mis estudios allá en España con el doctor Sergio Bañó, que él es muy Ah, conocido sí. allá. Ah, qué bueno. Entonces, sí, hay una fotico con él y todo, Ah, allá qué en la bueno. formación. Así que Fantástico. devolviéndoles un poquitico de información que ha venido de su país. Qué maravilla. Muchas gracias, Daniel. Eres muy generoso, de verdad. Has explicado muy bien todo. Así que de nuevo te agradezco y te deseo un buen día. Listo, Aina, igualmente usted. Y Adiós. saludos a todos. Saludos. Chao, chao, chao. Bye.